y ya tenemos en la línea a el doctor Cruz Calixto Valencia, que nos trae un tema muy, muy, muy bueno para este día, como todos los temas que él nos ha presentado. Vamos a estar hablando con él. Ustedes saben que él se especializa en nutrición. También tiene diferentes aspectos para presentarnos cómo vivir mejor, cómo alimentarnos mejor. Así que vamos a ir directamente a la línea con él. ¿Qué tal, doctor Cruz? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Lucy. Gracias una vez más por permitirme en tu espacio, ¿verdad? Sobre todo con el medio, los oyentes, sobre todo, que en cierta forma tienen que tener interés por esos pequeños comentarios que hacemos cada 15 días, se puede decir. Y gracias por ello. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, siempre, de verdad que cada tema que nos has presentado aquí ha sido con mucha información, con mucho para beneficio de nuestra salud. Y estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo mucho con todas las pláticas que tenemos, así que bueno, hay que ser personas sanas, especialmente en estos días de incertidumbre. Así es, tienes mucha razón. Y el tema para hoy, a ver, te voy a dejar a ti que lo digas. El tema es buenísimo para hoy también. ¿De qué vamos a estar hablando? Mira, el tema que yo en lo particular considero importante, no te creas, a veces con estas invitaciones que me haces, a veces me pongo a pensar qué es lo que yo podría transmitir, algo importante que realmente pueda trascender o puede ser de beneficio, en este caso para los oyentes, y considerando también lo práctico y la facilidad con que podemos poner en práctica estos consejos, y realmente son son recursos sencillos y prácticos que créeme que podemos obtener mucho beneficio y sobre todo mejorar nuestra salud. Y precisamente el tema que vamos a tratar en esta mañana es hablar sobre el ayuno. El ayuno. Lo considero porque, aunque tú no lo creas, es una práctica que se ha hecho desde épocas, ahora se puede decir años, desde los babilónicos, desde los griegos. Era una costumbre que se practicaba, y como ellos, la historia de los beneficios que tenían para con su cuerpo, cómo beneficiaban su salud con practicar el ayuno, y no es más que el abstenerse de comer los alimentos, que ahorita vamos a hablar de una forma más detallada. Sí, es muy interesante, y sabes que cuando me comentaste acerca del ayuno me pareció un tema buenísimo, porque en estas últimas épocas se ha puesto de moda el ayuno, y más adelante vamos a estar platicando acerca de eso, que el ayuno que conocemos quienes hemos escuchado la Biblia o leído la Biblia, sí, el ayuno es bíblico, pero también los aspectos benéficos que tiene. Así que comencemos, porque yo sé que las personas están muy, muy, muy interesadas en este tema. Muy bien, gracias, Lucy. Aquí es bueno aclarar muchos puntos. Quiero que quede bien claro, porque aunque tú no lo creas, muchas personas no están de acuerdo con este principio de salud, podríamos llamarle. Y aunque tú no lo creas, pues imagínate, si hablamos de abstenernos de comer ciertas comidas nada más, o de bajar ciertas cantidades, ahora imagínate cuando hablamos del hecho de decir dejar de comer, yo pienso que sería algo muy, muy difícil de asimilar. De hecho, te puedo comentar, en lo particular en mi carrera de nutrición, yo siempre tuve esa inquietud sobre el ayuno, y lo que me sorprendió es de que todos mis maestros y las generaciones que he tenido, aún como maestro, porque todavía imparte clases de nutrición, sí, me hace creer que esto es un principio, el ayuno, que no se trata ni se considera en temas nutricionales. Claro, tiene sus explicaciones, ¿verdad? Tiene sus porqués, pero sucede algo curioso, que dentro de las cuestiones de régimen, cuando hablamos de dieta,
tristemente, digamos que el ayuno en cierta forma no entra dentro de un menú, no se considera. Y me puse a estudiar, a buscar, a indagar artículos científicos, y fíjate que sí encontré mucha información desde el punto de vista científico, donde hay autores que sí acreditan, que sí están de acuerdo, ¿verdad?, que el ayuno sí es es algo muy, muy importante en el individuo. En este caso, si lo pone en práctica. Y si te das cuenta también que pues estamos, como dices tú, en la época del consumismo. Así es. El consumismo en el área de la alimentación pues es mucha competencia. Entonces, imagínate que la gente adoptara ese principio de abstenerse de comer ciertos alimentos o dejar de comer ciertos alimentos determinado tiempo por salud. ¿Qué pasaría con las agencias comercializadoras que realmente no hacen más que bombardearnos, ¿verdad?, para comerlos, para adquirir sus productos, sobre todo alimenticios? Es cierto. Nos bombardean cada vez y nos hacen creer que en cierta forma hasta casi nos dicen que el ser humano no puede vivir si deja de comer cierto tiempo, y nos bombardean de que hasta cierto punto debemos de comer constantemente para recuperar la vitalidad, etcétera. De cierta forma sí es algo cierto, pero a lo que voy es que realmente no te venden el principio de que el ayuno en cierta forma también es un factor muy importante en cuanto a la salud de las personas, que es lo que vamos a comentar ahorita más adelante. Así es, y bueno, el ayuno es abstenerse, ¿verdad? Abstenerse de ingerir alimentos. Es en sí, ¿verdad?, lo que es el ayuno. Pero cuando dices el ayuno, sí, yo he escuchado mucho acerca del ayuno, comentarios, ¿verdad? Que medio ayuno, que ayuno líquido, que ayuno, yo sé que hay diferentes partes, pero eso te lo dejo a ti, porque eres de verdad quien sabe bastante del tema. Ok, ya, yo quiero hablar porque los libros, los autores mencionan que realmente el ayuno se puede decir que parte cuando se va a poner en práctica, se consideran 3 aspectos importantes a considerar el ayuno. Uno de ellos, no aspectos, sino que tiene que ver 3 conceptos que se abarcan cuando se habla sobre el ayuno. Okay. Y una vez a verlo desde el punto de vista biológico, o sea, el biológico tiene que ver cuando hablamos de los beneficios que tiene el ayuno en nuestra salud, en nuestro organismo, en este caso nuestro sistema digestivo, automáticamente va a repercutir en los otros sistemas del cuerpo. Ya hemos visto la estrecha relación que existe entre el sistema digestivo con las demás partes del cuerpo, principalmente con el cerebro. Por eso, otro trasfondo del ayuno tiene que ver con cuestiones teológicas, tiene que ver con la parte espiritual de las personas, que vamos a comentar más adelante. Y otra área donde el ayuno también se considera tiene que ver con el estado psicosocial, o sea, que el ayuno, en cierta forma, también te va a proveer un estado de equilibrio mental, un estado de saneamiento mental, en cierto punto te vas a sentir muy bien. Entonces, son los 3 variables que podemos tratar en cuanto a relación al ayuno. Pero antes quiero comentar más. ¿En qué consiste el ayuno? Bueno, mira, cuando hablamos de ayuno, realmente el concepto de ayuno es un concepto genérico que si vamos a los diccionarios o en el área, sobre todo diccionarios médicos que a veces lo definen, y sí tiene que ver con la abstención total de los alimentos. Y estamos hablando de cualquier tipo de alimento. Estamos hablando, a veces algunos consideran hasta la abstención de agua, ¿verdad? Pero bueno, más que todo lo enfocan a los alimentos. Pero cuando hablamos de abstención total, se considera porque en cierta forma un ayuno dentro de lo que se practicaban en el ayunos muy prolongados, muy largos. Tú comentaste algo interesante. De hecho, la Biblia, para los que hemos tenido el privilegio de leerla, lo pongo como ejemplo porque es un libro en cierta forma antiguo que nos trae algo de historia de la humanidad y nos habla ahí, ¿verdad?, cómo se practicaron ayunos hasta de 40 días. Exactamente, sí. Hubo un
personaje, bueno, hablando sobre Jesús, que ayunó durante 40 días, pero hubo un personaje en el pasado, de acuerdo a la historia bíblica, Moisés, que practicó un ayuno de 80 días, o sea que fueron 2 veces practicó 80 días. 2 ayunos de 40 días. Finalmente, ¿verdad? Tuvo, digamos, sus beneficios que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿por qué te hablo con historia? Porque en eso consiste el ayuno. Pero, como lo acabas de mencionar, tiene un propósito. Otra característica del ayuno, aquí viene lo más importante. El ayuno, quiero que las personas se quiten o nos quitemos la mente, o dejemos de pensar martirizarse. El ayuno no es el hecho de que te vas a poner inanición, sufrir por no comer por algo obligatorio. No tiene que ver nada de eso, porque el ayuno a veces se da por cuestiones circunstanciales, por el trabajo o por ciertas cosas que pasan. Que estás apurado y no puedes comer, sí. Comer cierto tiempo, ciertas horas. Sí. No estamos hablando de ese tipo de ayuno. Del ayuno que estamos hablando es aquel donde la persona decide de forma voluntaria hacerlo y tiene que ser de cierta forma programado. O sea, tiene que ser programado. O sea, me refiero que la persona que lo va a poner en práctica es porque ya lo planeó y tomó esa decisión. Es algo muy importante. Va a hacer con un propósito. Esos son los principios a considerar cuando deseamos ponernos o practicar este principio del ayuno. Sí, tiene que ser en forma consciente, porque si no, si andamos apurados en el trabajo y no podemos comer, ya se nos pasó el día, la mente ni siquiera registró que estaba en nuestra voluntad, ¿verdad? Sin ningún propósito también. Entonces, tienes toda la razón en esto. Así es. Entonces no se les olviden que tiene que ser de forma voluntaria. ¿Por qué voluntaria? Porque a fin de cuentas no te vas a privar de alimentos, porque los alimentos los vas a tener, lo vas a tener al alcance, pero tú vas a tomar la decisión de no ingerirlos, ¿verdad? Eso es otra cosa importante. Y el otro, repito, tiene que ver un propósito, que es lo que vamos a hablar más adelante. Entonces, pero aquí vamos a tratar, ahora vamos a mencionar algunos puntos. Pero ¿por qué es importante dejar? Hay que considerarlo también otros aspectos. Hay que ver cuál es el tipo de población que es el sector que puede estar en condiciones para practicarlo. Algunos autores mencionan que de preferencia tienen que ser las personas que gocen de un buen estado de salud. O sea, se podría decir que esos serían las personas o los pacientes para poder practicar este principio como requisito. Ahora, los otros factores es que dice que no, quienes no deben de ponerlo en práctica, bueno, por ejemplo, los niños principalmente, ¿verdad? Algunos autores te ponen edad, dicen que de los 15 años para abajo se recomienda que las personas no deben practicar el ayuno. Okay. Las personas embarazadas y las mujeres embarazadas tampoco llevan a cabo esta práctica. Las personas que están pasando por un proceso de rehabilitación, o digamos que está en un estado infeccioso, se podría decir, tampoco debe de poner en práctica el ayuno. Las personas que tienen ciertos problemas, que tienen enfermedades crónicas que de esta forma no son controladas, como la diabetes, bueno, tampoco se consideran personas candidatas para que lo pongan en práctica. Y por último, también tenemos a las personas que son de riesgo, que son las personas de la tercera edad. Entonces, son las personas, ¿verdad?, que no deben, sí, debería involucrar para que lo lleven a cabo a la práctica. Y si por necesidad se requiere, tiene que ser asesorado por una persona encargada del área médica. Sí, lo tienen que supervisar. De la nutrición, para que la pueda asesorar. Así es. Voy a repetir, Cruz, porque parece que tenemos mala conexión en la línea y para que nuestros radioescuchas estén claros.
El ayuno se recomienda que sea con propósito, en forma voluntaria, pero que siempre tenga un propósito. Personas que no pueden ayunar, que no deberían ayunar, en este grupo están jóvenes de 15 años para abajo, jóvenes y niños, mujeres embarazadas no se recomienda, personas en estado de rehabilitación, como en el caso de un estado infeccioso, con enfermedades crónicas como la diabetes, o personas de la tercera edad. Y la recomendación que estás dando es, si se toma la decisión, alguno de este grupo de personas tiene que ser siempre supervisado por algún médico o una enfermera, por alguien encargado de su salud. Así es, lucimos bien, qué bueno. Oye, que tiene buena memoria, ¿eh? Aquí tomando notitas. Bueno. Sí. Qué bueno. Sí. Bueno, esos son el grupo de personas que no deberían ayunar. Así es. Bueno, ahora me gustaría comentar por qué, ahora sí, cuál es el motivo, ¿no? Por qué es que tenemos que poner en práctica o adoptar ese principio, digamos, de o este régimen, se puede decir, de salud, que es el ayuno. Bueno, hay muchos factores. Uno de los principales, que es el principal, que creo que ahí gira en torno a todos los demás, es que el cuerpo necesita desintoxicarse. Ok. Acuérdate que el cuerpo, por todos sus funcionamientos que tiene, tanto respiratorios, tanto sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema que tiene que ver con el riñón, ¿verdad? Todos esos sistemas requieren limpiarse, requieren purificarse. Y por si no sabíamos, pero vamos a recordarle, que yo sé que no sabíamos, es que no hay otra forma o no hay otro medio por el cual los sistemas, en este caso, o el organismo, o es el vivo, obtiene sus nutrientes, que es por medio de los alimentos. Y la forma para obtener los nutrientes por medio de los alimentos es por medio del sistema digestivo. Entonces, en resumen, el sistema digestivo es el primer sistema que se contamina, o por decirlo así, se ensucia, ¿sí? En su magnitud, como no tienes una idea. Porque todo lo que ingerimos, todo lo que comemos, aún no siendo algo saludable, tiene que pasar por ese proceso digestivo. Exacto. Y de eso que ingerimos, aún no siendo saludable, el cuerpo tiene que obtener energía, el cuerpo tiene que obtener nutrientes como el oxígeno, como las vitaminas y los minerales, y cuando el sistema digestivo está obstruido por la contaminación de los alimentos que hemos tenido por mucho tiempo ahí, pues créeme que eso va a repercutir en la salud de las personas y se va a manifestar en los diferentes sistemas del cuerpo. Entonces, uno de los factores importantes es para desintoxicar nuestro sistema digestivo. Y esto que acabas de mencionar es muy muy interesante, porque hay estudios muy recientes, claro, que avalan esta información. Así es. Pero tal vez nosotros estaremos pensando, ¿y cómo le hago para ayunar? Voy a tener hambre, ¿verdad? No puedo estar tanto tiempo sin comer, pero siempre se puede, ¿verdad? Sí, ahorita vamos a hablar sobre eso, vamos a dar algunos tips cómo empezar para las personas que no lo han hecho, y para los que no lo han hecho, bueno, pues vamos a reafirmar su práctica o su conocimiento. Exactamente. Entonces, una de las razones principales es para desintoxicarnos, para desintoxicar todos nuestros órganos internos que toman parte en el proceso digestivo, y esa es, pudiéramos decir, la razón principal, ¿verdad? Y allí vamos a obtener mejor salud de la que tenemos actualmente. En todos los aspectos. De hecho, mira, por eso te mencionaba que de los 3 aspectos que abarca el ayuno, te comentaba uno que tiene que ver con el aspecto psicológico y uno que tiene que ver con el aspecto, algunos autores le ponen espiritual o le ponen teológico, porque precisamente uno de los beneficios que se obtienen del ayuno es que dice va a afectar directamente la mente.
Yo sí quiero comentar algo que a veces las personas se nos olvida un poquito. Cuando nosotros ingerimos alimentos, ¿sí? Dice que realmente se requiere mucho aporte de nutrientes, en este caso de energía, el sistema digestivo, y no es más que le llega por medio de la circulación sanguínea, ahí van los nutrientes. Por eso muchas veces cuando digamos comemos en exceso o atiborramos o comemos de más, el sistema lo resiente, el sistema digestivo, bueno, pues como que se hay disperses y fama el estómago, porque trata de digerir todo ese volumen de comida que hemos ingerido. Y automáticamente esa circulación, toda la circulación que debería de estar bien administrada en los diferentes sistemas como el pulmonar, el cardíaco, el urinario, el respiratorio, etcétera, y el sistema nervioso central, que incluye el cerebro, automáticamente la circulación va a ser muy deficiente. Y el que es más afectado pues es el sistema nervioso central, el cerebro. Por eso muchas personas cuando terminamos de comer en exceso, el primer signo que nos da es el sueño. Así es. Nos da el sueño, nos empieza a cabecear y ya perdemos esa concentración, porque todo el oxígeno, toda la irrigación sanguínea se tiene que ir a concentrar en el sistema digestivo para que pueda llevar a cabo ese proceso. Y los demás órganos vitales, pues automáticamente en ese momento van a estar ausentes de oxígeno, se puede decir, no le va a llevar la irrigación completa como debe de ser, y mucho menos el cerebro, y tenlo por seguro que van a estar sufriendo. Entonces, por eso ahí comprobamos que si hay una buena relación el sistema digestivo con todos los demás sistemas. Por eso, uno de los factores que porque es que debemos practicar el ayuno, repito, es porque la forma más práctica, la forma más sencilla y la forma más económica para desintoxicar nuestro cuerpo, es el primer principio de salud para comenzar cualquier régimen, es desintoxicarnos, y uno de los digamos de las recomendaciones pues es el ayuno, y créeme que va a ser de muchas ganancias. Así es, tiene muchos beneficios. Cuando mencionabas acá que cuando atiborramos el estómago, me viene a la mente que cuando cenas pesado, que comes mucho en la noche y te vas a dormir, al otro día, a mí me ha pasado, comienzas el día y ya abres los ojos y sientes que tienes hambre otra vez. ¿Cómo es posible eso si comiste mucho en la noche, no? Pero pues bueno, el sistema digestivo se pasó una noche muy atareado, ¿no? Así es. Bueno, fíjese, esto que mencionabas, bueno, lo voy a explicar. De hecho, los libros, un libro que te recomendé de consejos de régimen alimenticio, así es. Dice que ese libro menciona sobre esos principios de salud. De hecho, lo voy a comentar brevemente. Sí, es cierto. Ahí se menciona, y fíjate cómo la gente a veces nos equivocamos. Dice que cuando, por ejemplo, porque es cuando uno dice cena, o digamos a altas horas de la noche, o cena mucho, porque es que amanece con mucha hambre. Y sucede algo interesante. La autora explica en su libro y dice que esa sensación que tienes de hambre, dice que realmente no es sensación de hambre como para volver a ingerir alimentos, sino que esa sensación de hambre es el resultado, digamos, es el mensaje que manda el sistema digestivo como señal de que ha terminado su proceso digestivo, o sea, ha terminado de digerir el alimento. Entonces, cuando llega ese momento, simplemente esa sensación de hambre, lo que te está diciendo el sistema digestivo, ¿sabes qué? Ya terminé de digerir, ya me cansé, quiero descansar. Y tristemente esa señal que sentimos, la gente en lugar de decir, bueno, está bien, te voy a dejar de descansar, se interpreta como una señal de hambre. ¿Y qué hacemos? Sí. ¿Qué hace la persona? A levantarse a comer. Sí. Corre al refrigerador y lo que hace es volver a activar el sistema digestivo, y tenlo por seguro que esos son los trastornos que a la larga, pues créeme que sí va a tener graves consecuencias en todo ese proceso, o en todo en el sistema digestivo. Wow, mira qué interesante. Pero bueno, ¿por qué otra razón deberíamos ayunar, aparte de que nos ayuda a desintoxicar el sistema digestivo? Bueno,
Mira, ahora, una vez que no sé, quiero comentar algo, no sé si el auditorio por ahí lo haya escuchado o lo haya poner en práctica. Yo en lo particular, yo me acuerdo que mi mamá lo hizo muchas veces porque vendían lo que se llaman los enemas, que no es sí. más que un lavado del colon o del lavado intestinal, sí. O lavado intestinal. De hecho, como decías tú, eso actualmente hay clínicas especializadas que se encargan de eso. Y yo como parte de, como una recomendación, yo pienso que deberíamos de practicarlo. Eso es muy saludable, porque lo que hacemos es precisamente es eliminar todas esas sustancias, todos esos residuos tóxicos que han quedado como el proceso de la digestión de alimentos de no sé cuánto tiempo, ¿verdad?, que quedan, que manchan las paredes del tubo digestivo, de los conductos, en este caso del colon o del intestino grueso, quedan impregnadas, quedan manchadas. Entonces, el practicar este lavado, pues precisamente facilita más y lava. Y eso es muy interesante. Yo me acuerdo que mi mamá de pequeño, no sé si te acuerdas tú, vendían unas viandas, unas ollas, sí, que venían diseñadas con una manguerita. Con una manguera, sí. No me acuerdo. Eran los remedios, sí. Sí, que le llamaban, no sé si te acuerdas, pero acá en mi pueblo le decíamos la lavativa. La lavativa, sí, exactamente. La lavativa. Oye, y mira, muchas personas que nos están escuchando en países latinoamericanos saben precisamente de qué es lo que estamos hablando. Pero sí, recuerdo precisamente la jarrita, como era, con la manguera. Y era parte de blanca, sí me acuerdo. Sí, de un tratamiento que así nos criaron, parte de remedios naturales, ¿no? Sí, y si tú supieras, Lucy, o si supiera el auditorio, qué tan beneficioso. Y lo curioso es que son prácticas que se han hecho siempre en el pasado, te puedo decir siglos atrás, y cómo es que se ha perdido, se puede decir, esa costumbre o ese hábito. Yo pienso que si la gente o lo pusiéramos en práctica, tuviéramos muchos beneficios, de los cuales voy a mencionar. ¿Cuáles son los beneficios, mira, de practicar el ayuno? Bueno, ese sería desintoxicar. Número 2, vamos a obtener, se va a obtener control, aunque tú no lo creas, así dicen los reportes, los estudios, las investigaciones, sí. Los estudios sí dicen que vamos a obtener beneficio. Número 2, también en cuestiones de la hipertensión arterial. ¿Tú crees? Y vamos a tener también, y a mí me llamó la atención cuando estaba leyendo el artículo, que también vamos a tener beneficios para las personas que tienen problemas, en este caso de artríticos. También va a ayudar mucho. Así es. Y aparte, también otro beneficio más que vamos a obtener es el control de las grasas sanguíneas, que le llamamos como los triglicéridos, ¿verdad? O el colesterol, como algunos lo conocemos, no son más que productos de grasa que se encuentran en la sangre. Bueno, el ayuno en cierta forma también va a intervenir en el control de estas sustancias que en cierta forma pueden ser tóxicas. Otro de los beneficios también, bueno, pues ¿qué podemos hablar? Vamos a dejar que el hígado se recupere, ¿verdad?, de forma práctica, porque recuerde que el hígado es el que se encarga de purificar, de limpiar todas las sustancias que ingerimos, pasan por el hígado. Ahí está el laboratorio donde se quita todo lo tóxico, todo lo irritable, todo lo ácido, todo lo alcalino, todo lo que irrita pasa por el hígado lo transforma, lo purifica, ¿sí?, allí, y automáticamente lo manda a circular en la sangre limpia. Entonces imagínate, cuando nos abstenemos de comer, el órgano que va a ser más beneficiado va a ser el hígado, porque lo vamos a dejar descansar. Y como producto de ello, bueno, también el riñón, que es el que se encarga de eliminar todas las toxinas, pues automáticamente también va a ser beneficiado. Entonces, te das cuenta de la magnitud de los beneficios. ¿Y qué te puedo llamar? El sistema nervioso central, el cerebro, es maravilloso. Dice ahí que te despeja la mente. Mira, quiero contarte un relato que venía en los artículos científicos, y a mí me llamó la atención
que mencionaba, dice que en un hospital psiquiátrico, ya sabes que donde están las personas con trastornos mentales, ¿verdad? Así es. Diferente índole, ¿verdad? No, cuando hablamos de psiquiátrico, nos imaginamos a locos, pero no. Ahí entran las personas que tienen un trastorno de tipo cerebral, de tipo sistema nervioso central, ¿verdad? O sea, de cualquier tipo. Claro, entonces sí. resulta, dice que estas personas, estuvieron inconformes con la limitación que le estaban dando, o sea, no estaban de acuerdo con lo que les daban de comida. Entonces, ¿cómo esas personas se ponen en huelga? Fíjate, se ponen en huelga de hambre y no más quisieron abstenerse de comer la comida, y sí comieron, pero comieron cosas mínimas o algo nada más para solapar el hambre. Y dice que estuvieron por un lapso de 15 días, supuestamente como manifestación. Pero ¿cuál es la sorpresa? Dice el autor, que ¿cuál es la sorpresa? Que al último las personas que estuvieron practicando el ayuno y que tenían un proceso de tipo neurológico, de tipo mental, increíble, dice que esas personas mejoraron hasta un 90% de su problema y su trastorno. Les ayudó a facilitar a que se recuperaran todo en su trastorno mental. ¿Cómo la ves? Yo me quedé sorprendido por Wow. Qué interesante. en el relato. Sí, claro. Qué interesante. Entonces, sí, el cerebro se beneficia grandemente. Exactamente, sí. es el primero que se beneficia, así es, ¿por qué? Acuérdate que el cerebro, lo que es el cerebro y el corazón, también va para la población, para no tener miedo. Los órganos vitales que se mantienen al margen cuando uno ayuna, o sea, quiere decir que son los que nunca van a carecer de nutrientes, es el cerebro y el corazón, ¿vale? Por eso las personas, uno puede durar 40 días sin ayunar, y el cerebro y el corazón son los que siempre van a estar trabajando. Entonces, ¿por qué? Entonces quiere decir que cuando uno come, uno de los órganos que primero se va a nutrir y que va a obtener sus energías principales va a ser el cerebro. De lo que comamos, el cerebro es el primero que va a decir, dame un parte que me corresponde porque yo no puedo vivir sin esas sustancias. Y el corazón. Entonces, por eso es que son órganos vitales que tienen prioridad, ¿verdad?, para subsistir. Exacto, y no pasaría nada. Así es. Sí, Cruz, yo quisiera agregar algo aquí porque conozco a una persona que no es diabética, pero sus niveles de glucosa le estaban saliendo muy elevados, y ella me comentaba, no me puedo controlar, no con nada, estoy comiendo sano, hago ejercicio, pero mis niveles continúan altos. No es diabetes, pero estoy en niveles peligrosos. Entonces ella me comentaba hace un tiempo que encontró en algún lugar consejos para ayunar, ayunos de diferentes formas, ayunos intermitentes, ayunos... Ahorita vamos a hablar sobre eso. Sí, y ella me comenta que dijo, lo estoy haciendo, lo estoy practicando y me siento tan bien, y mis niveles de glucosa bajaron, están en niveles normales. Entonces me impresiona, de verdad, me impresionó el comentario, que solamente absteniéndose, y le pregunté qué tan seguido lo haces. Una vez a la semana. Eso fue lo que me dijo. Una vez a la semana, y todo el beneficio que le trajo. Así es. Fíjate que ahorita, qué bueno que me recordaste. Bueno, a mí se me pasaron un detalle importante que acabas de mencionar. Sí, fíjate que sí, el hecho de guardar ayuno también tiene que ver mucho para la diabetes. ¿Por qué? Porque automáticamente disminuimos la insulina. De hecho, mira, muchos autores dicen que nos preocupamos siempre que la obesidad es por cuestión de la alimentación. En cierta formación, sí es cierto, pero realmente lo que genera el que almacenemos peso en nuestro organismo es la insulina. Entonces, lo que acabas de mencionar es muy importantísimo. Cualquier sustancia que ingiramos o que comemos, la primera hormona, digamos, que se va a disparar o que se va a presentar en el organismo va a ser la insulina. Y la insulina no es más que una hormona que tiene su función de llevar los nutrientes, en este caso los nutrientes energéticos, que en este caso los carbohidratos, los va a trasladar a las células.
Entonces, esa es la función de la insulina. Okay. Entonces, una persona que come cada rato, lo que está haciendo es disparar esa hormona, que cada rato va a estar llevando alimento a las células, y es lo que a fin de cuentas nos va a generar obesidad. Por eso el diabético, las características del diabético precisamente es que la insulina siempre va a estar circulando en su organismo, ¿verdad? Porque esta no va a poder llevar los nutrientes, pero cuando tú le disminuyes los alimentos, ¿sí?, automáticamente pues no va a haber insulina. Pero aclarando, estamos hablando del caso de la paciente o de tu amiga que platicó contigo, porque ella, como decías, en cierta forma no era diabética, no ¿verdad? era diabética, no. Pero sus niveles estaban elevados. Sí, sí, así es, de insulina. Entonces, las personas que no somos diabéticos y que tenemos la costumbre de comer cada rato, ¿sí?, o comer comidas demasiadas, volumen de comida, y sobre todo comer alimentos con demasiados carbohidratos, pues corremos el riesgo de que la insulina se esté disparando al 100%. Y como producto de ello, pues no dejamos descansar el páncreas, ¿ves? Por eso el ayuno es importante. Entonces, el ayuno contribuye a controlar, en este caso, a la insulina y que el páncreas descanse. Por eso, eso es otro de los factores, beneficios que podemos obtener del ayuno. Pues muy, muy interesante, y estoy segura que todos nuestros radioescuchas están atentos ahorita. Y bueno, es algo tan sencillo, abstenerse. ¿Cómo se hace un ayuno, Cruz? ¿Cómo se ayuna? Muy bien, vamos a hablar. Miren, entonces, para las personas que aquellos que no hemos, bueno, yo soy de las personas que practico el ayuno, y yo soy de los que lo practico una vez a la semana, y tengo que programarlo, o sea, como comentaba, yo lo hago mi propósito es por cuestión de salud y así dejar descansar mi sistema digestivo. Pero bueno, vamos a hablar, para aquellos que quieren iniciar o que se les hace muy difícil, que yo sé que se les va a hacer muy difícil, bueno, vamos a empezar de una forma gradual. Mira, aquí el objetivo es hacerle conciencia al auditorio, es que escuchen bien. No es tanto el abstenerse de comer, sino es tanto disminuir las porciones de alimento. En cierta forma, así se puede comenzar un ayuno. Si la persona disminuye, ¿sí?, disminuye la cantidad de alimento, ¿sí?, que ha consumido durante toda la semana, llega un día y me dice, bueno, toda la semana comí mis porciones así, bueno, este día lo voy a dedicar y voy a comer la mitad, por decirlo así, ¿no? Entonces, es una forma de poder comenzar. Otra forma es para las personas que quieren comenzar, es llevar a una dieta, a uno le llaman una dieta única, ¿sí?, donde nada más van a comer, van a estar comiendo, digamos, ciertos alimentos, ¿sí?, ya sea uno o un alimento variado, que consiste en alimentos sencillos, alimentos simples, donde el organismo no tiene mucha dificultad para digerirlos ni para absorberlos. Ahí entran los jugos naturales, ahí entran los frutos y las frutas, y también entran las verduras. O sea, quiere decir que un día se la va a pasar comiendo jugos de fruta natural, va a cambiar de ensaladas, va a combinar con frutas, y eso es lo que va a comer durante el día. Ese es el primer principio, y tengan por seguro que automáticamente, aún con esa dieta, va a obtener muchos beneficios. Pero ese sería el inicio, ese sería el principio, porque el ayuno, como digo, puede ser un ayuno intercalado, puede ser un ayuno de 24 horas, de 48 horas, de 36 horas, puede variar. Los autores mencionan, pero ya estamos hablando para los de alto nivel, que hasta una semana. Claro, wow, sí. Sí, pero no todos podemos llegar a esa práctica, porque claro, se requiere de mucha experiencia, ¿verdad? De hecho, la persona se caracteriza por llevar una dieta vegetariana o una dieta vegana. Yo pienso que para esas personas no les es difícil ayunar. Pero aquellos que llevamos una vida o que comemos una vida normal, y nuestra dieta es variada, muy, muy, muy variada, de cosas hasta que no deberíamos de comer, entonces eso sería un inicio.
Entonces, el primer principio de practicar el ayuno es salir de la rutina, dejar de comer de todo lo que comimos entre semana y darle un giro y comer otras cosas que tal vez no hemos comido durante la semana. Y claro, tienen que ser de preferencia cosas saludables. Claro. Y agua. Y agua. Frutas, verduras, y sobre todo el agua, perdón. Sí. El agua es lo esencial, esa nunca debe de faltar. Sabes que Perdón, sí, que hay existe mucha, de hecho mi hermana, ella no tolera el sabor del agua, dice no, el agua no la puede tomar solamente con sabor y con azúcar, pero es un buen momento para practicar un ayuno, si se va a practicar, si va a ser en forma gradual como tú lo estás recomendando, con jugos naturales, con verduras, con frutas y con agua. Y cambiar todo el menú, así es. Con eso es suficiente el inicio, con eso. Y va a experimentar beneficios, cambios. Sí, y eso es para hacer una transición a lo que es el ayuno con abstinencia. Con abstinencia. Y ya así es, y puede ser nada más por 24 horas, nada más, un día a la semana. Y automáticamente, aunque tú no lo creas, porque a mí me ha pasado, entras en una sensación de desaparece esa, créeme que hasta te sientes delgado, hombre, te ves en el espejo y ya bajé hasta cuántos kilos, porque descansa, desaparece ese abdomen abultado, te sientes más ágil, tu mente está más receptiva. Eso es mentira de que el ayuno te va a mantener débil, te va a deprimir o vas a andar ansioso. Al principio sí, porque es parte del proceso, pero una vez que lo haces parte de tu vida, no, hombre, olvídate, es algo que es una experiencia muy, muy bonita. Oye, Cruz, y ahorita me viene a la mente algo, creo que mencionaste por ahí un poquito del control. Escuché o leí hace un tiempo acerca de el ayuno, que nos ayuda también con la voluntad, con el control que tenemos para tomar decisiones, para resistir algunas cosas. ¿Será verdad? ¿Es verdad esto que nos ayuda? Sí mencionaste al cerebro, lo beneficia grandemente, no, claro. ¿Verdad? Pero en ese del tener mejor control de nosotros mismos. Sí, claro. Mira, lo que pasa es que no sé si recuerdas que al principio yo hice como introducción que son 3 factores, ¿verdad?, que abarcan que el ayuno puede beneficiar a la persona. Y ahorita simplemente estamos hablando desde el punto de vista biológico, ¿verdad? Sí. Pero ahorita el que tú me mencionaste es el aspecto psicológico y el aspecto espiritual. Okay. Mira, no podemos negarlo. Y voy a comentar algo sobre las civilizaciones. Por ejemplo, mira, los musulmanes. Los musulmanes, tú sabes que ellos tienen una costumbre que le llaman el Ramadán. Sí. Ellos practican, sí, dentro de sus culturas, y no son más que días de ayuno. Son 30 días de ayuno que ellos experimentan. 30 días de ayuno. Así es. ¿Qué te puedo decir de la cultura judía? Imagínate. Sí. ¿Qué te puedo decir de los monjes, ¿verdad? De los monjes. ¿Por qué te lo refiero así como historia? Porque estas personas practican el ayuno porque precisamente ellos experimentan, ¿sí? Ellos experimentan donde preparan su mente para que sea sensible, para que pueda percibir las cosas espirituales. Increíble. Entonces, ellos es una forma donde ellos pueden decir que pueden tener más comunión, donde pueden preparar su mente para percibir las cosas espirituales. Si es que Dios tiene un mensaje que comunicarles, automáticamente su mente está preparada para asimilar ese mensaje. Entonces, tiene mejor claridad, para ellos, sí. Exactamente, el ayuno para ellos es una práctica muy importante. De hecho, algunos lo consideran como dentro de sus rituales. Ahora, actualmente hay iglesias que practican el ayuno.
Hay iglesias, en este caso la iglesia adventista, yo tengo entendido la iglesia adventista de Séptimo Día, de la cual con nosotros también pertenecemos, Sí. ellos practican el ayuno. Y de hecho está comprobado que es una cultura, se puede decir, dentro de del área cristiana, es una cultura donde pues experimenta una vida más longeva, y también ellos han llegado a la conclusión que eso también les prepara su mente, ¿sí? Han sentido que eso los prepara para que su mente esté apta para discernir, ¿verdad? Para tener un encuentro, una comunión más con Dios, y eso está comprobado, ¿sí? Eso está comprobado. Nada más, como alguien dijo por ahí, pero eso tiene que ser una experiencia personal. Podemos hablar mucho sobre esto, ¿verdad? Comentar muchas referencias, pero si esta práctica no la asimilamos en su vida o nuestra vida, automáticamente como experiencia personal, pues es muy difícil que lo podamos entender. Pero todos estamos invitados a ponerlo en práctica, y sí es beneficioso. Sí, pues si tienes claridad mental y los beneficios son tantos, Cruz, de verdad, que yo creo que sobreponen a el deseo de estar comiendo y pensando en la comida todo el día. Pasa cuando comienzas a practicar esto, que las primeras veces estás pensando comida, ¿qué es lo que voy a comer? No, tengo hambre. Pero mira la diferencia. Si acaso estás muy ocupado, estás trabajando y te pasas todo el día sin comer, ni lo piensas. Pero bueno, hay maneras a medida que lo hacemos, ¿verdad? Vamos haciendo el hábito, la práctica, y el cuerpo se acostumbra. Sí, así es. Fíjate, ahorita que mencionabas eso, a mí se me viene a la mente que el ayuno, increíble, se puede decir que es un mecanismo de defensa que el cuerpo tiene automáticamente. Cuando, por ejemplo, una persona que está en un proceso de deterioro en su cuerpo, o está enfermo, ¿sí? Ya sea de cualquier índole, la primera reacción del organismo es que no te pide alimento. Es lo primero que te pide. Ya sea si es un problema de salud físico o hasta si es un problema emocional, el organismo te dice, ¿sabes qué? No tengo hambre, no quiero comida, en este momento no me sirve. Desde ahí podemos entender cómo nuestro organismo está diseñado para eso. Es un mecanismo de defensa. Es cierto. Así es que entonces, si nosotros no es más que vamos a poner en práctica y darle realmente lo que el cuerpo necesita. Fíjate lo que mencionas, y tenemos la creencia de cuando una persona se enferma, pierde el apetito, lo queremos hacer comer. Come, porque te vas a debilitar. Come. Algunos autores sí. Indican eso, que no se debería, ¿verdad? No se debería, el mismo cuerpo te va a pedir. Así es. Mira qué interesante. Entonces sabemos ya los beneficios físicos, beneficios espiritual, psicológicos. Mencionaste el beneficio psicosocial. Ok, bueno, pues ahí no sé si te acuerdas cuando nosotros hablamos cuando hablamos sobre la psicología de la alimentación, ¿te acuerdas? Sí, uno de los primeros programas, sí. De unos primeros temas, así es. Bueno, no es más que algo, ahora sí confirmamos, ¿verdad?, lo que acabamos de mencionar. Cuando hablamos de la mente, ¿verdad?, que la hace más ágil, más susceptible. Bueno, en el ayuno también tiene que ver con todos nuestros procesos, digamos, mentales. Regula nuestros procesos mentales. Ahí tiene que ver con el razonamiento, ¿verdad? Tiene que ver con nuestro estado de ánimo, tiene que ver con nuestra cuestión de memorización, de reflexión, tiene que ver con nuestro estado de comprensión, con nuestro estado de meditación. Todo eso lo regula, y todo eso
automáticamente va a repercutir en nuestra conducta, a fin de cuentas. Entonces, una persona que practique el ayuno, su estado psicológico va a ser equilibrado, a tal forma que se va a manifestar en su conducta, ¿sí? Y su conducta va a ser una conducta equilibrada, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque ya que hablamos del punto de vista, otra vez, fisiológico, bueno, acuérdate que la alimentación, ya hablamos en el pasado, que son, a fin de cuentas, son sustancias químicas, que tienen que ver con la liberación de ciertos neurotransmisores que afectan el sistema nervioso central, hipotálamo, el tálamo, etcétera, que son los centros reguladores de las emociones, de las sensaciones, ¿sí? Entonces, el ayuno también va a contribuir a ese equilibrio, se puede decir, a ese estado, a ese equilibrio emocional, o ese estado, a esos procesos mentales, que los va a mantener trabajando en orden de cierta forma, o hasta los va a dejar descansar. Entonces, el ayuno también contribuye un papel muy importante en el estado psicológico. Ayuda mucho, sobre todo. Es cierto, Cruz, y bueno, pues nos has dado mucha información aquí para el ayuno. Yo espero de verdad que... Son temas muy extensos, pero tratamos de hacerlo lo más concreto, lo más preciso, ¿verdad? Esto es muy interesante, si te hace la mente más ágil, el razonamiento, el estado de ánimo, todo esto te beneficia para ser, como tú dices, una persona equilibrada, aparte del beneficio físico. El beneficio físico de verdad y el espiritual, sí, y no tienen precio. Y todo lo que de lo que se trata es no ingerir alimentos por un tiempo. El medio ayuno que le dicen algunas personas, o ayuno intermitente, también he escuchado eso, funcionarían también, ¿verdad? De alguna manera, sí. Pero volvemos, no solo olviden los primeros requisitos, tiene que ser, acuérdate que dijimos que tiene que ser ¿qué? Con un propósito. Con propósito, sí. Y tiene que ser planeado. Así es. No es lo mismo decir, ay, no pude comer porque salí de carrera, o no comí porque se me olvidó, o tuve que hacer esto y ya ayuné, ya no comí todo el día, ¿no? Ese no es ayuno. Lo que provocó fue una alteración ahí, provocó ciertos trastornos fisiológicos, psicológicos, ¿verdad? El organismo, cuando se abstiene uno de comida en ese momento, y ese no es ayuno. Repito, el ayuno tiene que ser con un propósito, ¿verdad? Tiene que ser planeado sobre todo, y eso es lo importante. Así es. Entonces, condiciones, si las personas, los amigos que nos están sintonizando, tienen alguna condición física, que tienen presión arterial, tienen... alguien puede estar escuchando y que tenga diabetes y se mencionó que es no recomendable, ¿verdad?, para personas que ya tienen diabetes. Sin embargo, bueno, ellos pueden consultar con su médico y que conozca su caso. Así es. ¿Verdad? Que conozca su caso de cerca para que le recomiende qué hacer. Me gusta mucho la idea esta de hacerlo transicional, ¿verdad? Así debe de ser. Comenzar comiendo menos y cambiando también por verduras, frutas, jugos, agua. Es una buena manera de comenzar a agarrar el otro hábito, que es el de abstenerse por 24 horas. Que, oye, Cruz, pero en realidad no son 24 horas, porque muchas de esas horas las pasamos durmiendo. Así es. Fíjate que antes de que se me olvide, y esto es muy importante, qué bueno que haces comentarios, porque se vienen en la mente cosas importantes que el auditor tiene que saber. Mira, el otro factor es muy importante, que cuando la persona está en ayunas, ¿sí?, o decide ponerse en ayunas, y si tiene algunos hábitos, de unos malos hábitos, como fumar, tomar alcohol, o bebidas, o tés muy fuertes, te recomiendo que si vas a ponerlo en práctica, también debes abstenerse de eso. Esto es importante. No por el hecho de que la persona que fuma, dice, bueno, no voy a comer, pero pues me gusta fumar, por decirlo así, ¿verdad? No.
El ayuno tiene que ser, al contrario, debe de abstenerse de todo eso al 100%. Y otro punto muy importante, Lucy, qué bueno que me acordaste, es cómo se va a terminar el ayuno. Hay que tener mucho cuidado y hay que considerarlo. No va a pasar nada malo, pero ahora sí, como quien dice, si así como lo comenzar, estamos hablando cuando ya es un ayuno por más de 24 horas, ¿ya? Donde lo correcto es consumir líquidos, ¿ya? Y que hay líquidos, de los líquidos no te puedes privar nunca. De hecho, si no estás acostumbrado a tener tus bebidas, tu líquido apropiado durante el día, ¿sí?, pues también sería algo contraproducente, ¿verdad? Pero aquí la clave del ayuno es el líquido. Si no estás apto para consumir líquido, y tiene que ser líquido natural, ningún tipo de agua, sustancia con colorante o azúcares, nada. Tiene que ser agua, de preferencia agua natural. Para que realmente haga efecto en el ayuno en el organismo. Pero cuando te decía de que cómo lo vas a terminar, bueno, aquí es muy importante. Por ejemplo, si practicaste, ya lograste la primera etapa de la transición, cambiaste tus alimentos a algo más simples, más sencillos, ya superaste esas etapas, llegas a la etapa donde, bueno, voy a dejar 24 horas tomando pura agua, que sería lo ideal. Bueno, cuando tú practiques ese ayuno, de la tercera fase, que se podría decir, para romperlo hay que tener mucho cuidado, porque a veces la gente, lógico que mientras estés en el ayuno, pues tenlo por seguro que tu mente en cierta forma te va a traicionar y vas a estar pensando como forma de compensarte, bueno, ya hay un mes, ahora sí, voy a comer esto y voy a comer el otro y lo voy a meter porque ya hay un... No, es todo lo contrario. Hay que tener mucho cuidado porque entonces no funcionaría. Se debe de romper de forma gradual, con algo simple también y con algo sencillo. Ahí pueden entrar las verduras, de vapor, las sopas, ¿verdad? Las infusiones, los calditos, algo que el cuerpo pueda digerir fácilmente, ¿sí? Algo que puede digerir fácilmente y también de forma gradual. Lo peor que puedes hacer es, bueno, ya hay un mes, pues vámonos a la pizza o vámonos a esto, porque eso sí te puede causar un problema o te puede dañar, ¿verdad? Pues hay que tener mucho cuidado cuando se rompen los ayunos. También debe ser de forma gradual. Con comida simple, sencilla y que el cuerpo pueda asimilar muy bien. Así es. Sí, porque si estamos esperando así como los corredores que se miran allá en las competencias, que den el disparo para salir corriendo, sí. Salir corriendo a los platos de comida sobreabundantes. Entonces, me voy al buffet, dice uno, imagínate. El beneficio que obtuviste ya se fue por la borda, yo creo, ¿verdad? Cuando hacemos eso. Entonces, en forma gradual y comidas ligeras hasta que volvamos otra vez a nuestro régimen habitual, ¿no? Claro, qué bueno que mencionas que eso esto. sería la pauta para tratar de llevar un régimen saludable, loco, ¿verdad? Así es. El inicio, podría decir. Sí, me gusta este comentario porque hay esa tendencia. Ya terminé el ayuno, ahora sí, que vengan los platos de comida. No. De nada serviría entonces el sacrificio que se hizo. Exactamente. Entonces, en forma gradual se comienza, en forma gradual se termina. Así, como. Sí, y lo mejor es no pensar lo que es de 24 horas, porque de esas 24, 8 estamos durmiendo, así que no va a ser de 24, va a ser de menos. Así es, tiene mucha razón. Entonces, bueno, pues Cruz, esta conversación ha estado por demás interesante acerca del ayuno. Deja hiciste muchas aclaraciones y información, cosas que yo no sabía, y estoy segura que también el auditorio se está beneficiando con esta información. Si hay alguien que quisiera hacerte alguna pregunta, ¿cómo te pueden contactar? Bueno, no sé, yo la última vez siempre hemos estado manejando el correo. El correo electrónico, sí. Así es, y yo ahí de forma les puedo dar respuestas, o si les puedo ayudar, ¿verdad? Con mucho gusto, por información o un consejo, estoy en la mejor disposición. ¿Nos repites tu correo electrónico, por favor? Ok, es ccalixto va con V,
ccalixtova@hotmail.com. Entonces es 2C al principio. Ajá. C Calixto. Ajá. ccalixtova@hotmail.com. Ajá. Vamos a, Así próximamente estamos trabajando en la página web y próximamente vamos a poner allí los programas, nada más que estén editados y arreglados, vamos a ponerlos en la página para que los puedan escuchar o descargar si están interesados, y allí vamos a poner tu información. Si hay alguien que tenga dudas, preguntas, pues bueno, puede Así es. Sí, claro, estamos para servirles. puede contactarte. Pues Cruz, ha sido un placer tener esta plática de verdad muy muy interesante. Vamos a mejorar nuestra salud, ese es el propósito, que tengamos una muy buena salud, que no tengamos dolencias y que nuestra mente esté ágil, que nuestra mente esté preparada y podamos tener también mejor comunión con Dios. Que ese es el, de verdad, la misión principal de esta emisora, que todo lo que aquí sale por estas ondas de radio que pueda beneficiar de alguna manera para tener una mejor relación, una relación de calidad con Dios. Así es. Pues Cruz, muchísimas gracias. No, gracias una vez más por habernos invitado. Nos estamos entonces comunicando. ¿Sí? Adelante. No, yo sé que quedan muchas dudas con el auditorio, ¿verdad? Pero lo que decimos, créeme que tratamos de decirlo lo más básico y lo esencial. Y la pregunta que siempre hago, ¿cuánto invertimos por nuestra salud, por el ayuno? Pues nada, ¿verdad? Nada. Es algo gratis que Dios nos ha, digamos, ofrecido, ¿verdad? Y bueno, depende de cada quien y dejamos aprovecharlo, ¿no? Para tener una vida feliz. Así es, pues con este pensamiento los dejo. Muchísimas gracias, Cruz, un abrazo y hasta la próxima. Gracias, Luz, igualmente. Gracias. Saludos a todos. Gracias, hasta luego.